Bienvenidos un día más al Objetivo Baza. Nos encontramos hoy con Javier Olivares de la asociación Cerintia, una asociación de ámbito nacional dedicada al estudio, divulgación y conservación de las mariposas y los lugares donde habitan. Y hoy concretamente vamos a hablar de una especie endémica localizada única y exclusivamente en la Hoya de Baza. Se llama Euchloe bazae y se encuentra catalogada como vulnerable. Pero antes de nada, Javier, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer estar con vosotros y sobre todo poder divulgar algo de esta especie tan interesante. Bueno, como bien comentaba, es una especie que se considera, bueno, está catalogada como vulnerable, pero lleváis ya varios añitos luchando porque se considere catalogada como en peligro de extinción, ¿verdad? Bueno, por suerte ya está conseguido, está aprobado ya. Entonces, actualmente estamos ante una especie en peligro de extinción. La verdad es que la labor de la Asociación Cerintia ha sido fundamental en este tema y entonces, por suerte, porque conlleva ciertas ventajas, pues aparece ya en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas como especie en peligro de extinción. ¿Por qué se considera una especie en peligro de extinción? ¿Qué características cumple esta mariposa para ser considerada como tal? Pues cumple, la verdad es que todas las condiciones, que es una distribución muy restringida en la península ibérica, que ahora si queréis hablamos de ella. Solamente se encuentra en Baza y en los Monegros de Zaragoza y Huesca. Además, el hábitat es un hábitat muy especial, que son los espartales, que conocemos aquí muy bien en Baza. Y, por supuesto, es una especie que está sujeta a múltiples amenazas. Y su población es reducida, con lo cual amenaza y población reducida significa pues que evidentemente es una especie en peligro de extinción. Efectivamente. Bueno, ¿qué características son las que tiene esta mariposa Euchloe bazae? ¿Cómo es esta mariposa? Bueno, la verdad es que es una mariposa que es fácil de reconocer, pero es difícil de ver porque es pequeñita. Y además también es difícil de ver porque solamente vuela en una época del año muy concreta, que es en primavera. Entonces, por su tamaño pequeño y por su color amarillo, la hacen inconfundible en medio de los espartales, siempre que se vaya al sitio adecuado y en la época adecuada. Claro, porque estábamos comentando antes detrás de cámara que antes de comenzar la entrevista que popularmente se la conoce como azufrada ibérica. ¿Por qué este nombre? Bueno, efectivamente, la azufrada hace alusión al color azufre, que es el típico de esta mariposa. Ahora, si queréis, os puedo mostrar algunas fotografías. Bueno, la verdad es que podemos aprovechar la ocasión. Quizá el color azufrado es inconfundible y es ibérica porque su distribución se restringe a la península ibérica, a estas dos localidades que hemos dicho. Aquí tenéis una imagen de la mariposa que hace perfectamente alusión a su color azufrado. A lo mejor la imagen que estamos proyectando no refleja fielmente ese color, pero sí, es así. Bueno, una mariposa muy peculiar, ¿no? Es muy peculiar y es inconfundible. No se puede confundir con ninguna otra. Bueno, Hay especies que son parecidas en Andalucía, pero no por el tamaño y por el color no se puede confundir. Bueno, también comentábamos que precisamente en los Monegros, ¿no? En Aragón, se encuentra una subespecie que se cataloga como Euchloe bazae iberae, ¿verdad? Efectivamente. Sí, bueno, esta población la verdad es que se descubrió casi al mismo tiempo que esta. No sé si ahora después podré contarte un poquito cómo se descubrió la mariposa. Claro que Entonces, sí. pues se descubrió casi al mismo tiempo y los ejemplares en principio todos se atribuían a la misma especie. Pero la verdad es que yo estuve viendo los ejemplares del norte de los Monegros con un especialista en este tipo de mariposas de la Universidad de Múnich y entonces pues entre los dos llegamos a la conclusión de que no eran exactamente iguales y decidimos publicar un trabajo en el que la nombrábamos así, Euchloe bazae, subespecie iberae. Bueno, ¿y cuáles son las características de ese entorno, este hábitat en el que esta mariposa vive? Porque antes estábamos comentando que las dos, tanto en los Monegros como en la Hoya de Baza, tienen unas características muy similares, ¿no? Sí, son ambientes esteparios áridos, como los que conocemos aquí de la Hoya de Baza, son espartales, son zonas donde la precipitación es muy escasa, donde el viento es intenso y donde, por supuesto, el suelo es un poquito especial, como aquí en Baza, que hay mucha cantidad de yeso. Allí también en los Monegros.
Entonces, seguramente todas esas características conjuntas de clima, viento, vegetación, suelo, etcétera, etcétera, son las que hacen que esta mariposa pueda solo sobrevivir en este sitio y no en otro. ¿Cómo podemos hacer para preservar, para ayudar a que esta mariposa no se extinga? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a eso? Bueno, pues aquí a lo mejor sí me tengo que extender un poquito más, pero bueno, voy a intentar ser breve. El tema es que esta mariposa, pues cuando vimos los primeros ejemplares allá por el año 1994, pues era relativamente abundante. A lo mejor podíamos ver pues 20 o 30 ejemplares o 40 ejemplares en un día. Hoy día es difícil ver más de 5 o 6 ejemplares en un día, en la zona tan reducida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de esos años a esta parte? Pues la verdad es que el hábitat ha sufrido una degradación importante. Y sobre todo lo que ha ocurrido, pues es que el suelo ha cambiado sus usos muchísimo. Los cambios de uso del suelo han sido importantes. Entonces, yo, por ejemplo, tengo fotografías de hace algo más de 10 años donde se veía la extensión de los espartales y, sin embargo, lo que estamos viendo hoy día, pues son parches que cada vez son más grandes, pues de cultivos, pues sobre todo de regadío, de olivos, almendros en algunas ocasiones, pues que están invadiendo los espartales. Entonces, claro, esta es la clásica lucha entre conservacionismo y desarrollo, pero la verdad es que si fuera un desarrollo y fueran unos cultivos que beneficiaran a la comarca de Baza y a mucha gente y dieran muchos puestos de trabajo, a lo mejor, pues dice, bueno, pues se puede estudiar el tema, a ver cómo podemos hacerlo. Pero en realidad estos cultivos están beneficiando a muy pocas personas y están perjudicando a una especie única. Entonces son sobre todo pues los cambios de uso del suelo. Sé de lo que estoy hablando porque la verdad es que hay muchas personas interesadas en esta especie y entonces pues en el 2015 pudimos hacer un plan de recuperación de la especie, perdón porque está aquí en inglés, y este plan de recuperación de la especie lo hicimos en colaboración con Butterfly Conservation Europa y con la Universidad Autónoma de Madrid, por los especialistas correspondientes, sobre todo el doctor Miguel Munguira, que es una de las máximas eminencias en el tema de mariposas aquí en España. Y entonces, en ese trabajo, en 2015, pues llegamos a la conclusión de que esta mariposa efectivamente está sujeta a muchas amenazas, pero sobre todo esta última que yo he comentado antes. El tema del suelo, el tema de esas condiciones, sobre todo del suelo, ¿no? Me estabas comentando. Y los cambios de uso del suelo, los cambios de uso tradicional, porque, por ejemplo, también te puedo decir que en los espartales tenemos cultivos tradicionales que han estado toda la vida ahí, que son unos cultivos pues, que en los años lluviosos producen un poquito de cereales, en los años secos se quedan un poquito más bajos, pero el ganado los puede aprovechar. Entonces, estos campos de cultivo pequeñitos que están entremezclados entre los espartales, pues son buenos para la mariposa porque sirven de semillero para las plantas que ellas utilizan. Y entonces, pues, esta agricultura tradicional no hace ningún impacto negativo. A diferencia de los cultivos nuevos. Los cultivos nuevos, pues sí, porque ya se utilizan pesticidas, se utilizan ciertas sustancias que no son buenas para la mariposa y no dejamos crecer, sobre todo no se dejan crecer a estas hierbas que son beneficiosas para ella. Bueno, de hecho, esta mariposa, ¿no?, ha sido considerada como la mariposa del año 2021. Efectivamente, se lo merece, se lo merece. La verdad es que la Asociación Cerintia, bueno, pues que la fundó y la preside Geray Monasterio, que vive en Logroño, ¿no? Pues es una asociación que se está moviendo mucho por el tema de la conservación de las mariposas. Y entonces, ¿qué mejor manera de darle promoción a una especie recién ascendida, entre comillas, a la categoría de en peligro de extinción, que nombrar la mariposa del año? Y esto ha permitido pues, darla a conocer mucho más en medios de comunicación diversos, como aquí ahora, a través de prensa, a través de revistas, etcétera, etcétera. Desde luego que sí, porque la hemos visto por todas partes, vamos. Quien no haya hablado de este tipo de mariposa es muy raro porque está en todos lados. Eso es bueno, señal de que algo se va consiguiendo para que se conozca. Efectivamente. ¿Cómo recibisteis la noticia desde la asociación cuando dijeron que esta mariposa iba a ser la mariposa del año? Bueno, pues la verdad es que la mariposa del año fuimos nosotros los que proponemos esa votación. Entonces, lo único que necesitamos es que todos los socios de Cerintia y mucha gente interesada en estos temas, pues se dediquen a votarla. Y entonces la votación, la verdad es que fue muy participativa y
y se votó esta especie porque se lo merecía. Entonces, la verdad es que fue Cerinthia también la que promovió esta votación. Y una curiosidad, ¿cómo se elige la mariposa del año? ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es una votación a través del correo electrónico de Internet por todos los socios de Cerinthia y además personas interesadas en participar en esta votación. Que la verdad es que hay mucha gente interesada en el mundo de las mariposas en España. Yo quiero hacer aquí un inciso porque la verdad es que España ya empieza a ser, en este sentido de las mariposas, un país moderno, por así decirlo. Porque es que en Europa, sobre todo Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, son países pioneros en este sentido. Hay mucha concienciación para la conservación de las mariposas. Y son mucha gente las que se dedican a participar en su conservación de muchas maneras. Y aquí en España está ocurriendo ya. Y una de las maneras ha sido con la votación de esta mariposa, que ha sido muy, muy numerosa en participación. Bueno. También, junto con la asociación Mi Mejor Baza, ¿no? Estáis organizando una red de voluntarios que quieran colaborar con vosotros para, bueno, pues para llevar un control, ¿no? de esta especie. De la población, efectivamente. Eso ha sido una de las cosas que por fin, después de buscarlo durante un tiempo y no saber cómo empezarlo, pues por fin este año ya lo hemos conseguido. Entonces yo aquí en Granada, como representante de la Asociación Cerinthia, pues he tomado la responsabilidad que me correspondía y he hecho lo posible por activar esta red de voluntarios. Entonces la verdad es que hemos tenido una respuesta muy importante de personas, de este tipo que yo estoy nombrando, de personas que se interesan, no ya de decir qué bonitas son las mariposas, sino implicarse en algo más. Y son personas que lo que van a hacer, si quieres te lo resumo así rápidamente, pues son personas que se han comprometido a hacer unos recorridos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, durante como mínimo una semana sí y otra no en primavera, todas las primaveras de los próximos años. Entonces en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo, al menos una semana sí y otra no, van a hacer estos recorridos, un recorrido que se hace rápido, 1,5 kilómetros, y se cuentan los ejemplares de mariposas que hay. Entonces estos datos se van almacenando en una plataforma y esta plataforma ya va a ser gestionada por expertos en conservación de especies, con lo cual estos expertos van a tener una visión muchísimo más amplia de la evolución de la población, de cómo se encontraba a partir de este año y cómo se va a encontrar en los próximos 10, 15, ojalá que sean 20 años, ¿no? Entonces, el estudio de la evolución es una de las mejores herramientas para estudiar y actuar sobre la conservación de la especie. ¿Hay algún requisito especial para hacerse voluntario y colaborar con vosotros? Pues ojalá que la gente que vea esto pues puedan dirigirse. La verdad es que hay una dirección de internet que es la Asociación Cerinthia. Se puede buscar fácilmente en internet, asociacioncerinthia.org, y a través de ella pues se deja constancia de que estáis interesados las personas que quieran en hacer este voluntariado y simplemente mandan sus datos y entonces allí pues sí que es verdad que miramos un poquito qué tipo de persona es, ¿no? Que veamos como mínimo que es una persona que está dispuesta a hacerlo, una persona que tiene interés por la naturaleza, que le gusta y que adquiere un mínimo de compromiso. Entonces, en ese caso, pues le damos la bienvenida como voluntario y rápidamente se ponen en contacto conmigo. Y una vez en contacto conmigo, pues yo soy el encargado de organizar este tema y de cómo van a ayudar. Bueno, dijimos que antes hemos dicho que lo íbamos a comentar, así que bueno, cuéntanos, ¿cómo se descubrió este tipo de mariposa? Bueno, pues la verdad es que ahí no me gusta hacer de protagonista, pero la verdad es que tuve yo la gran suerte de estar implicado en este tema. No como descubridor, sino bueno, ahora lo cuento. La verdad es que yo tengo un amigo en Italia que se llama Filippo Fabiano, muy conocedor de las mariposas, y entonces en 1982 hizo un viaje, hace ya muchísimos años, al Sáhara, a estudiar las mariposas del desierto del Sáhara. Y volviendo desde el Sáhara hacia Italia, atravesando la península ibérica por esa carretera que atravesaba Baza, que no había ni autovía ni nada, pues se paró en los espartales de Baza. Y entonces allí tuvo la gran suerte, de pronto, de cruzarse con esta mariposa.
él la observó de cerca y se dio cuenta de que era la misma mariposa que el desierto del Sáhara, la mariposa sahariana. Pero no le prestó mucha atención hasta que años después se descubrió la otra población en Monegro, en 1994. Y ese mismo año, pues los que la descubrieron en Monegro dijeron, jolín, que tenemos en España la mariposa del Sáhara. Y entonces este italiano dijo, pero anda, si yo la descubrí en 1982, ¿cómo es que yo no he publicado nada? Y rápidamente publicó un trabajo, 1994, donde decía que la mariposa que él vio hace tantos años, pues era la mariposa del Sáhara. Eso fue en 1994. Entonces, en cuanto yo vi su trabajo publicado, me puse en contacto con él y le dije, Fabiano, ¿dónde la has encontrado? Me dijo el sitio y yo fui a Baza a buscarla y efectivamente la vi allí. Eso fue en 1994 y yo en los 2 años siguientes estuve estudiando esa mariposa, su ciclo de vida, la oruga, la planta donde vive, y en compañía de mi amigo José Luis Jiménez y yo pues decidimos publicar un trabajo en el que decíamos que esa mariposa no era la mariposa del Sáhara, era una especie nueva. Ese trabajo de 1996 al principio no tuvo muchos adeptos, porque, en fin, la verdad es que los científicos son un poco reacios a admitir especies nuevas, pero luego todo se ha confirmado con el ADN a partir del año 2000 y hoy se admite como una especie diferente. O sea, que en fin, muy resumida la historia. Todo comenzó como una casualidad, ¿no? Una casualidad de un italiano que se paró, me imagino, no sé si se pararía a hacer pipí o a mirar el paisaje, pero la vio y se cruzó delante de ella. La atención, se puso a observarla y, oye, mira, al final resultaba que era una especie muy curiosa y él no lo sabía siquiera. Él decía que era la mariposa del Sáhara porque él le recordaba mucho el paisaje del norte de Argelia, el norte del Sáhara. Es verdad que es muy parecido a Baza. Entonces él decía, pues mira, aquí tenemos un trocito del norte de Argelia, en Baza, y esto es la misma mariposa. Bueno, pues esa mariposa que se descubrió de casualidad hace muchos años y fíjate, ahora es mariposa del año 2021. Ya todo un logro. Efectivamente. Poquito a poco se va llegando a identificar todo lo que tenemos y a apreciar sobre todo la cantidad de cosas que tenemos en la olla de Baza, porque la olla de Baza no es solo la mariposa de Baza, puede que mucha gente ya esté al tanto de que ahí tenemos pues, una cantidad de joyas botánicas y endemismos y especies de aves, de plantas que son únicas. Y la verdad es que sería muy bueno que toda la gente de Baza pues tomaran conciencia de lo importante que es este hábitat. Es un hábitat que no son simples pastizales, sino que es pues, un ecosistema semiárido muy interesante y que merece la pena prestarle atención. Claro, hay que tomar conciencia de que, bueno, que todo lo que tenemos hay que cuidarlo, ¿no? Y que esta especie también hay que cuidarla porque, bueno, si están, y sobre todo están en peligro de extinción, que ya es bastante vulnerable de por sí. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo realizasteis o cómo realizáis el estudio de esta especie, de este tipo de mariposa? Bueno, pues ahora principalmente lo que más nos preocupa es saber la densidad de la población. La densidad de la población es, y por supuesto su extensión. Entonces, los pasos que llevamos ahora van encaminados a intentar ver un poquito más lejos dentro de la olla de Baza, a ver si se encuentra en otros sitios, para tener una idea exacta de la extensión de la población. Porque ahora mismo lo único que podemos decir, pues sí, que la población se encuentra en la zona un poco central de la olla de Baza, pero queremos saber si se extiende hasta Orce o hasta Huéscar y tener un poquito más de precisión. Y una vez que sepamos eso, por supuesto, pues la densidad de la población. Para saber la densidad de la población es fundamental el trabajo de los voluntarios. Porque como hay que ir con tanta frecuencia, yo, por ejemplo, yo vivo en Granada, entonces yo voy mucho a Baza, pero tanto como ir todas las semanas, la verdad es que a veces es un poquito complicado. Entonces aquí los voluntarios son fundamentales, porque si surgieran voluntarios no solo en Baza, sino también en Amaurel, en Cúllar, Galera, Orce y toda esa zona, pues ellos mismos, un paseo relativamente corto desde sus casas, pues pueden hacer estos muestreos, estos contagios de mariposas, y ya con estas cifras y con un periodo de 5 o 10 años, pues se puede tener una estimación muy exacta de la densidad de la población. Y eso es lo que intentamos ahora mismo. Aparte, por supuesto, de seguir al tanto de las amenazas que se ciernen sobre todo, ¿no? Claro.
Bueno, ¿hay algo más que quieras comentar? ¿Algún consejo que le queramos dar a los espectadores para ayudar a la preservación de esta mariposa? ¿Algo que quieras añadir? Sí, pues lo que me falta por añadir es el siguiente paso que queremos dar. Aquí sí que hay que echar mano un poquito de la Consejería de Medio Ambiente, y es porque necesitamos que en todos los ayuntamientos, sobre todo los concejales de Medio Ambiente, pues tomen nota de lo que está ocurriendo, de qué tipo de especie es, de lo que ahí hay, y que desde las concejalías de Medio Ambiente pues se dé conocimiento a la gente de los pueblos de lo que tienen y del valor que encierran, ya no solamente de esta mariposa, pero especialmente por parte de nosotros con esta mariposa. He tenido que implicar un poquito a la Consejería de Medio Ambiente, que ya sé que no todo el mundo tiene mucha simpatía con esta consejería, otros sí, otros no, pero en fin, la verdad es que ellos hacen su función. Entonces la tengo que implicar porque al estar en un catálogo de especies en peligro de extinción, la obligación de ellos es protegerla a esta especie. Y entonces desde la Consejería, como mínimo, es desde donde se debe de actuar para promover a las concejalías de Medio Ambiente para que actúen. Ojalá que las concejalías de Medio Ambiente se presten a colaborar. Yo voy a estar también al tanto de esta gestión y ojalá que desde los ayuntamientos pues yo estoy dispuesto a dar charlas, cursos, lo que haga falta para que se conozca esta especie. Bueno, y ahí estamos, en ese asunto. desde aquí le pedimos a esa concejalía, ¿no?, que preste atención a esta especie, a todos los espectadores que también colaboren en todo lo posible, ¿no?, en ayudar a que no se extinga. Y que, bueno, que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y son muchas cosas. Y no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos aquí en Baza. Sí, bueno, yo quiero añadir una cosa más, y es que a lo mejor hay gente que no se ha parado a pensar lo que significa una especie en peligro de extinción. Pero es que si le hablamos del lince ibérico, dices, pues sí, el lince ibérico está en peligro de extinción. Bueno, pues esta mariposa está en la misma categoría que el lince ibérico. Tienen la misma categoría y la misma necesidad de protección. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por compartir este ratillo con nosotros, esta conversación tan interesante y tan fundamental a día de hoy, con todas las cosas que están pasando. Y bueno, si con esto podemos ayudar a que la gente tome conciencia y que esta mariposa continúe viviendo, pues desde Dos Televisión estamos encantados. Pues muchas gracias a vosotros por ayudar en el tema de la divulgación. Pues muchas gracias, Javier. Ojalá compartir contigo otra conversación más larga y tendida sobre todo esto más adelante. Sí, sí, no, y en el campo es donde mejor se ven estas cosas. Efectivamente. Si alguna vez. Por desgracia no nos pudimos desplazar para poder verla, pero bueno, nos quedamos con las ganas, lo guardamos para un futuro, que lo haremos. Así que, Javier. Estupendo, seguro que sí. Estupendo. Muchas gracias. Adiós.